Ahora sí. Gracias, Israel. Ya, cuando hablamos de el control químico y mecánico de la placa bacteriana, tenemos que contextualizar lo que significa el control de placa bacteriana en los conceptos de prevención y promoción en salud oral. La prevención de la enfermedad periodontal se refiere a hacer que la ocurrencia de la enfermedad y la progresión de esta sea improbable o imposible. Y esta prevención de la enfermedad tiene que, o se puede dar en cualquiera de los puntos de la historia natural de la enfermedad, en cualquier parte del tratamiento periodontal, desde los inicios del control de placa cuando empezamos con el paciente, incluso hasta cuando se realiza una cirugía regenerativa o cuando se realiza la terapia de soporte. La prevención debe estar incluida en todas las etapas del tratamiento periodontal. Y las medidas preventivas, como ustedes deben haber visto en salud pública probablemente, se dividen en prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es la más efectiva en términos de costo, ¿ya? Existe mucha evidencia de que las medidas preventivas son altamente efectivas en periodoncia. ¿Qué significa esto? Que si nosotros somos capaces de educar a nuestros pacientes en técnicas de cepillado, en control químico y mecánico de placa, es muy probable que podamos prevenir la aparición de la enfermedad periodontal o podemos limitar el daño, ¿ya? La prevención primaria son aquellas estrategias preventivas que están destinadas a evitar que el proceso de la enfermedad sea evidente, sea clínicamente evidente. Y se refieren a todas las promociones que hacemos en promoción de salud y también en este caso protección específica de la enfermedad, que en este caso es la salud gingival y periodontal, ¿ya? La prevención secundaria se refiere a la prevención que nosotros hacemos cuando ya está instalada la enfermedad y vamos a realizar estas medidas preventivas para detener la progresión de esta enfermedad. Es decir, cuando esta enfermedad ya es detectada clínicamente y vamos a tratar de detenerla. Y incluye el diagnóstico precoz de la enfermedad, en este caso sería un diagnóstico precoz, por ejemplo, de la inflamación o de una gingivitis, y el tratamiento oportuno de la enfermedad, ¿ya? Y la prevención terciaria se da cuando el proceso de la enfermedad ya progresa y existen secuelas o defectos que requieren una corrección para mantener la salud del paciente. Por lo tanto, vamos a hacer solamente limitación del daño, porque ya el daño existe, vamos a tratar de limitarlo y vamos a tratar de repararlo, la rehabilitación. Por ejemplo, en periodoncia es súper claro a qué nivel podemos actuar en cada una de estas tres etapas de la prevención. La promoción en salud sería la educación, por ejemplo, del paciente en técnicas de cepillado, todo lo que vamos a ver en esta clase. La prevención secundaria sería el diagnóstico, por ejemplo, como les decía, el diagnóstico y el tratamiento oportuno de una gingivitis. Y en el caso de una prevención terciaria sería el tratamiento periodontal, rehabilitación del paciente que ha perdido dientes, ¿ya? A ese nivel estamos hablando. Y la promoción, que es otro concepto, son estrategias que involucran individuos, familias, comunidades en un proceso de cambio de hábitos orientados a modificación de los condicionantes y de la calidad de vida. Esa es la definición del Ministerio de Salud. La promoción es un concepto más amplio, es un concepto que involucra comunidades, involucra cambio de hábitos y no algo tan específico como la prevención, pero son dos conceptos que están muy, muy unidos, ¿ya? A ver, sigamos. Como les decía, la promoción se enfoca a desarrollar habilidades, conductas, actitudes para el autocuidado y estilos y modos de vida saludables. Las estrategias que nosotros utilizamos para desarrollar promoción se van a complementar con las de la prevención.
Es decir, los programas de prevención podríamos decir que son la puerta de entrada a la promoción. Y el límite entre uno y otro, la verdad es que es solo teórico y es impreciso. Porque todas las estrategias que se quieran hacer para promoción, por ejemplo, de la salud oral, que es un concepto mucho más amplio, van a incluir siempre acciones de prevención en salud, ¿ya? Y en el fondo la promoción lo que quiere hacer, contribuir a crear comunidades conscientes y responsables de su salud. ¿Entienden la diferencia entre uno y otro? La prevención masiva se refiere a eh, estrategias que se puedan aplicar a un gran número de la población. Para implementar este tipo de prevención masiva se tienen que analizar los beneficios y las desventajas que son generalmente asociadas al costo. En este caso, por ejemplo, la reducción de la inflamación gingival para prevenir o retardar la periodontitis solo sería justificada si pensaríamos que todas las gingivitis van a progresar a una periodontitis. Si fuese así, si todas las gingivitis progresan a una periodontitis, nosotros podríamos pensar en implementar, hacer una prevención masiva de gingivitis. Pero eso no es así. Sabemos que no todas las gingivitis progresan a periodontitis y que van a depender, en este caso, de factores más bien específicos del huésped, ¿no es cierto? Y es por esto que existen dudas de considerar que la gingivitis sea un problema de salud pública, ya que, como les decía, no todos los sitios con inflamación van a progresar a una periodontitis severa, por ejemplo. En un workshop de salud pública se consideró poco realista y poco deseable que la responsabilidad pública sea eliminar la inflamación gingival incipiente, sino que se debería limitar la progresión de la gingivitis, ¿ya? Por otra parte, sabemos que la periodontitis siempre va a ser precedida de una gingivitis, pero también sabemos que la mayoría de los sitios con gingivitis pueden permanecer estables por mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ahí sí podríamos hacer una prevención masiva porque es más barato vacunar solo a los grupos de alto riesgo y tratar a los vacunados a los infectados, que vacunar a todos. Por otro lado, la prevención de la caries sí es uno de los ejemplos más exitosos de prevención masiva, más documentados a nivel tanto en el área médica como en el área odontológica. La prevención de caries mediante la fluoración de agua, a eso me refería. La prevención de caries mediante la fluoración de agua es una de las medidas preventivas más exitosas que existen documentadas hasta el momento. Siguiendo con lo mismo, el control químico, por ejemplo, si lo estableciéramos como una medida preventiva de la enfermedad periodontal, primero deberíamos definir si se van a implementar a un grupo de riesgo o a toda la población. Y para poder definir si esta prevención masiva se va a determinar en un grupo de riesgo, necesitamos marcadores predictivos con los que podamos identificar a las personas que puedan desarrollar la enfermedad en el futuro. Y esto no existe para la periodontitis. Y para poder establecer estrategias dirigidas a toda la población se requieren estudios epidemiológicos y sociológicos para identificar los determinantes más importantes de la enfermedad periodontal. Y así pensar en reducir la prevalencia y poder beneficiar no solo a los grupos de riesgo, sino que a toda la población. Finalmente, para mantener una dentición natural aceptable y funcional, vamos a tener que utilizar una combinación de estrategias dirigidas a toda la población, como por ejemplo la fluoración del agua potable, y estrategias de prevención secundaria, junto con estrategias dirigidas a los grupos de alto riesgo, ¿ya? Y esto basado en que la enfermedad periodontal no es considerada un problema de salud pública, por lo que ya hablamos, la atención odontológica es de alto costo, y las estrategias de educación se pueden incorporar en programas dirigidos a, por ejemplo, el control de enfermedades crónicas, o pueden estar incluidos también dentro del desarrollo de buenos hábitos de higiene personal en general. ¿Ok?
Ahora vamos a hablar específicamente del control químico de la placa bacteriana. Las técnicas de higiene oral son aquellas que tienen por objetivo remover la placa bacteriana diariamente, utilizando el mínimo esfuerzo, el menor tiempo posible y ojalá el mínimo de dispositivos involucrados. Y esto ojalá no lo olviden porque cuando ustedes tengan que atender a su paciente y les tengan que indicar un cepillo o seda o cepillos interproximales, la idea es que siempre tratemos de involucrar la menor cantidad de dispositivos para que el paciente, primero, no tenga que gastar tanto en poder realizarse la higiene y segundo, para que el paciente los utilice. Porque si le indicamos cepillos interproximales, seda, más su cepillo normal, probablemente el paciente llegue un momento en que no va a tener tiempo de poder hacerse toda esa limpieza. Eh, la motivación de las personas para cepillar los dientes generalmente tiene que ver con una cosa más estética, tiene que ver con, por ejemplo, la halitosis, las tinciones, y no, las personas no piensan que me voy a cepillar los dientes para desorganizar el biofilm que tengo en la boca, o para prevenir tener una enfermedad periodontal, ¿ya? Bueno, y el primer cepillo con cerdas sintéticas fue en el año 1940 por el doctor Charles Bass, que era un cepillo de nylon, de mango recto, un nylon suave, puntas redondeadas, y él, el doctor Charles Bass, desarrolló una técnica de cepillado que permanece vigente hasta la actualidad. Eh, el control de la placa bacteriana por parte del paciente va a ser esencial para el tratamiento y el mantenimiento de la salud. Y generalmente tenemos que explicarle al paciente que la manera de lograrlo, la manera más fácil, práctica y al alcance del paciente de lograrlo va a ser con la técnica de cepillado, ¿ya? Solo el paciente es el que puede eliminar la placa bacteriana que está presente en boca. Y él, con la ayuda de un dentista que le va a enseñar una buena técnica y otros sistemas de higiene, son capaces, por el paciente por sí solo, de poder prevenir la enfermedad periodontal. Y eso es muy importante. Si el paciente tiene una buena técnica de cepillado, es decir, el paciente controla bien su placa, no lesiona otras estructuras bucales, como no se provoca una recesión, no lesiona dientes ni encías, la técnica en general no la vamos a modificar, porque el paciente ya está acostumbrado a su técnica y le funciona bien. Si la técnica del paciente es ineficiente, ahí sí vamos a tener que instruir al paciente en técnicas de cepillado más adecuadas, ¿ya? Es por eso que es importante que ustedes conozcan todas las técnicas que existen para el control de placa correcta y así podamos decidir cuál es la más adecuada para el paciente. Vamos a hablar un poquito de los cepillos dentales. Existen cepillos dentales manuales y eléctricos. El cepillo manual se define como un dispositivo con un mango, una cabeza, lleva penachos de pelo, los pelos pueden ser sintéticos o naturales, y el objetivo es remover la placa. El diseño de los cepillos ha ido cambiando con el tiempo. Generalmente vamos a encontrar que los pacientes utilizan cepillos duros o medianos porque dicen que con eso se pueden cepillar mejor y sienten que al rasparse se limpian más. Eso están equivocados ustedes. Ojalá a todos los pacientes les recomendemos cepillos suaves, ¿ya? De dureza mediana o suave. Eso va a depender mucho también de las marcas de los cepillos, pero en general es preferible indicar cepillos suaves. Los cepillos que están gastados van a causar daño gingival, por lo tanto hay que decirle a los pacientes que cambien su cepillo, y el mejor cepillo no existe, sino que es el que mejor se utiliza. La frecuencia de cepillado va a estar relacionada con la conciencia social de higiene oral, es decir, cómo a esa persona le enseñaron a cepillarse. Si el padre o la madre se cepilla una vez al día, probablemente le enseñe eso a sus hijos y esos niños probablemente se sigan cepillando una vez al día.
y también tiene que ver o tiene una relación estrecha con el nivel socioeconómico. En un estudio de campo y colaboradores vieron que el cepillado de una vez al día, o sea, es decir, cepillándose una vez al día, se mantuvieron los niveles de placa en condiciones basales, es decir, no subieron. Cepillado de una sola vez al día. Y cuando se cepillaban cada 3 días, se vio un aumento del 50% de la placa y un 20% en el índice inflamatorio. Esto tiene mucho que ver también con la técnica de cepillado. En este estudio, obviamente, se instruyeron a los pacientes para una técnica adecuada. No así con los pacientes que nosotros tenemos, que generalmente cuesta mucho que adhieran a una técnica de cepillado. El tiempo, en otro estudio se vio que el tiempo real que el paciente le dedica al cepillado es entre 24 a 60 segundos, y el tiempo ideal de cepillado son 60 segundos de cepillado y 60 segundos o 1 minuto para el uso de dispositivos interdentales. Como lo vimos recién, el cepillado dental, una vez al día se mantienen los índices de higiene con los que se inició el estudio. En aquellos pacientes que no son susceptibles, es decir, que son pacientes de bajo riesgo, se sugiere realizar 2 cepillados al día de al menos 60 segundos. ¿Cómo vamos a determinar la frecuencia de cepillado? Bueno, debemos tomar en cuenta varias cosas. La resistencia del paciente individual a acumular placa, la destreza manual del paciente y alguna enfermedad que esté presente. En la educación de técnica de cepillado vamos a involucrar el compromiso de 3 áreas de la conducta del paciente. Por un lado, el área cognitiva, donde vamos a tener que pedirle al paciente que entienda y el conocimiento y la etiología de la enfermedad periodontal, y eso se lo tenemos que explicar. Por otra parte, vamos a incluir el área procedimental, que es el área de las destrezas, porque vamos a necesitar que el paciente incorpore un hábito motor en su cotidiano, en su día, y también el área actitudinal, porque implica poseer una motivación y un cambio de conducta que sea duradero en el tiempo. Por lo tanto, la enseñanza-aprendizaje del control de la placa es complicada, no es fácil de adherir a una técnica de cepillado y mantenerla en el tiempo, y por eso se dice que tienen que organizarse las experiencias de forma continua y así poder ir dándole al paciente información y obligándolo a adquirir ciertas destrezas para poder enseñarle la técnica adecuada. Tenemos que tener en claro las limitaciones del paciente. Hay pacientes que no van a tener una destreza manual para desarrollar ciertas técnicas que son mucho más específicas y vamos a tener que ir enseñándoselas de a poco para que ellos las vayan adquiriendo, ¿ya? Bueno, en la actualidad la mayoría de los cepillos son con filamentos redondeados, ya que evita el daño de los tejidos gingivales. Sí, un estudio demostró que menos de la mitad tienen filamentos redondeados y que el 50% tenían la punta de los filamentos redondeados, que son los que más se indican para no dañar la encía. De acuerdo a la ADA, las características de un cepillo ideal son las siguientes: una longitud de entre 35 y 37 milímetros de longitud, 7,9 a 9,5 de ancho y 11 milímetros de longitud de las fibras. La configuración de las fibras se van a ir agrupando de acuerdo a unos penachos que se distribuyen en hileras que pueden ir variando, ¿ya? En general, en promedio, un cepillo tiene entre 700 a 1600 filamentos. El cepillo ideal, como les decía, no existe. El cepillo ideal es el que se usa adecuadamente. Obviamente que vamos a seguir ciertos parámetros, como les decía, que sea de filamentos sintéticos o de nylon, que sean redondeados, ¿ah? y que sean de cerdas suaves. Una correcta técnica de cepillado con un cepillo
de cabeza pequeña, de corte recto y con hartos penachos, va a permitir una correcta remoción de placa. Aquí hay un dibujito donde pueden ver el cepillo ideal, una cabeza corta, el mango que sea ergonómico, fácil de tomar, las fibras suaves, sintéticas, más o menos en ese diámetro, y que sean de corte redondeado. Doctora, Dígame. yo había escuchado que los filamentos debían ser cónicos, como con punta para que llegaran a todos los espacios. ¿Y eso dónde lo escuchaste? En una clase hace tiempo del doctor Helmut. No sé, a lo mejor, no sé de dónde la habrá sacado el doctor Muñoz, pero en general lo que se sugiere para proteger los tejidos gingivales es que sea la punta de los filamentos redondeados. ¿Ah? Carla, disculpa, sabes que hay estudiantes en la sala de espera. Ay, le había pedido, es que yo no veo aquí donde estoy compartiendo la pantalla, Ah, le había pedido al Israel y me dijo que él lo estaba viendo. Tú no, ¿y él, no sé dónde está Israel. Israel? No, aquí estoy, sí. Es Ya. que estaba buscando lo que te preguntaba la luna, ¿sabes? Y fíjate de que efectivamente puede ser la disposición de el extremo de la fibra redondeadas, rectas, rectangulares, hexagonales, emplumadas. Pero lo que se recomienda en un cepillo ideal es lo que tú dices, que sean redondeadas. Sí, es para proteger la encía. Es Pequeña. es como bien lógico. Israel, ¿tú Pero dejaste si quieres entrar a especificar los...? más el extremo de la fibra, sí podría hablarse de fibras redondeadas, rectas, rectangulares, hexagonal, emplumadas. Ya, Sí, muchas me gracias. decía. No, es que Sí. había alguien en la sala de espera. ¿No? No, ahora ya no. ¿No? No, todo bien. Ah, es que la Lili me estaba diciendo ya. Espérenme, que... Ahí voy a seguir pendiente de eso. Ahí sí. Ya. Eso ya. Bueno, ¿cuándo cambiar el cepillo? Se sugiere cada 3 meses, pero eso también va a depender de cada paciente. De acuerdo a un estudio, se ve que la capacidad de remoción de un cepillo nuevo versus un cepillo usado o con 3 meses de uso, la remoción de placas fue 37% del cepillo nuevo y 20% del cepillo usado. Igual la reducción de gingivitis, por supuesto, fue más con el cepillo nuevo que con el cepillo usado. Es difícil darle una fecha, como una, ¿cómo se dice? Una caducidad al cepillo, porque va a depender, como les digo, mucho de cada paciente. Hay pacientes que aplican mucho más fuerza que otros para cepillarse, o que se cepillan a cada rato, y otros pacientes se cepillan 2 veces al día o una vez al día. Entonces, eso es bien variado, ¿ya? Yo creo que lo mejor es decirle al paciente que cuando vea que su cepillo, lo que uno les dice es que si uno pone el cepillo y lo da vuelta por la parte de atrás del cepillo, y ya ves que se asoman para los laditos las cerdas, es porque ya el cepillo hay que cambiarlo. No sé si me entienden. ¿Sí? Si ponen de espalda el cepillo, Sí. ¿sí? Si lo ponen de espalda, van a ver que se asoman las cerdas del cepillo, los filamentos. Eso quiere decir que ya está chascón y hay que cambiar, porque puede empezar a provocarles daño. ¿Ya? Este es un cepillo, se los puse para que sepan que exista, que se llama Ionic, que es un cepillo que actúa por ionoforesis, posee una batería que en contacto con la mano húmeda produce una corriente sobre la superficie del cepillo, y al funcionar el mecanismo electrónico, la cabeza del cepillo se torna negativa y provoca el rechazo de las cargas positivas, y con eso se supone que hay un despegamiento de la placa unida al diente. Estas son cosas que se han ido inventando para mejorar la capacidad de los cepillos. Probablemente no vamos a encontrar ningún estudio muy acabado de esto, pero son cosas que existen. A veces los pacientes preguntan, es bueno que ustedes las conozcan. Yo no le recomendaría este cepillo a un paciente porque no he visto ningún estudio serio que avale el uso de estos cepillos, pero es bueno que los vayamos conociendo. Después están los cepillos eléctricos, que no son novedad porque todos los conocemos. A lo mejor muchos de ustedes ya han usado cepillos eléctricos. Los primeros son del año 86, para que vean que son antiguos. Y el objetivo es lograr una buena higiene. En general están destinados o fabricados para pacientes con poca destreza, pacientes que tengan alguna discapacidad
o pacientes a veces que sienten que los cepillos no les limpian, los cepillos manuales, y bueno, uno les puede dar esto como alternativa, ¿ya? Existen muchos tipos de cepillos eléctricos y realizan distintos movimientos, tienen un cabezal que realiza distintos movimientos. Pueden ser recíprocos, vibratorios, elípticos. No existe evidencia de cuál de estos movimientos es mejor para la remoción de placa, y tampoco existe evidencia de que el cepillo eléctrico limpie mejor que uno manual, ¿ya? ¿En qué casos indicaríamos un cepillo eléctrico? En pacientes con pobre cumplimiento de higiene, a lo mejor es una cosa novedosa para el paciente y quizás se motive a cepillarse más con el cepillo eléctrico. Pacientes sí que tengan alguna enfermedad, como Parkinson o artritis, que les cueste realizar los movimientos. Pacientes que se cepillen de mala gana o con desórdenes físicos o mentales que requieran que terceros los cepillen. Pacientes que tengan mal manejo del cepillo manual o pacientes con un reflejo nauseoso que impida llegar a las zonas posteriores, ya que la gracia que tienen estos cepillos, si se fijan, es que el cabezal es muy pequeño. Entonces, logra llegar a las zonas de más atrás sin, por ejemplo, causar náuseas para los pacientes que tienen el reflejo exagerado. Está contraindicado en algunos casos, pero más que nada debido al diseño, porque la cabeza, como es pequeña, puede dificultar su uso. En general, yo creo que no tiene una contraindicación absoluta del cepillo eléctrico. Sí, yo creo que es mejor a los pacientes enseñarles a cepillarse con un cepillo manual. El cepillo eléctrico al comienzo, se ha visto en estudios que al comienzo, cuando los pacientes recién lo compran, se cepillan, pero al cabo de 1 o 2 meses ya no lo siguen usando mucho porque ya pasó la novedad del cepillo eléctrico nomás. Y lo otro es que al tener esta cabeza tan pequeña, el tiempo que uno demora en cepillarse es mayor, si uno se cepillara correctamente, digamos, porque el cabezal te va a alcanzar para cepillar un diente y medio máximo, versus un cepillo manual que puede cepillar 2 y medio dientes al mismo tiempo. Yo creo que es preferible pedirle a los pacientes cepillos manuales, excepto en casos indicados como los que les nombré. Y si algún paciente, que a veces sucede que los pacientes les preguntan porque realmente si quieren comprar un cepillo eléctrico, bueno, si se lo quieren comprar está bien, pruébenlo, pero yo no lo indicaría así como, excepto en estos casos que les nombré, yo no lo indicaría como algo como tan importante. Una vez más, lo más importante es la técnica de cepillado y no el cepillo. Bueno, con el tiempo se han ido desarrollando otros cepillos, como los cepillos dentales sónicos y ultrasónicos. Estos son cepillos de Philips, creo. Este negrito es el Sonic Care Diamond, que además de cepillar con una vibración sónica, va tirando chorritos de agua entre medio de los dientes. Tiene distintas modalidades, tiene modalidades para limpiarse los dientes, tiene otra modalidad para la sensibilidad, que obviamente la limpieza se hace mucho más suave, para pulir los dientes, que seguramente son unas cerdas más duras para realizar un pulido de los dientes, y también dice para un blanqueamiento, que es más que nada eliminar tinciones, ¿ya? Existen en el mercado una amplia gama de estos cepillos, se están vendiendo bastante, y los valores fluctúan entre los 30.000 pesos hasta los 200.000 pesos. Y los cepillos ultrasónicos, que vibran a 1.6 MHz, están aprobados por la FDA, y la verdad que estos cepillos se están estudiando bastante, pero han dado muy buenos resultados. Bueno, esto es lo que dice el fabricante, que se puede tratar la hipersensibilidad, la gingivitis, ideal para los pacientes que usan ortodoncia, porque además traen unos dispositivos especiales para ortodoncia. Mira, dice que hasta promueve la recuperación de hueso. Eso es lo que dice el fabricante. Yo por eso se los puse, para que vean que es fácil poner y prometer cosas. Pero yo tendría ojo con los cepillos ultrasónicos, porque la verdad es que yo he visto algunos estudios bastante buenos con respecto a los resultados. Hay que seguir estudiando y hay que seguir viendo cómo funciona, ¿ya? Megasonics es uno de los cepillos ultrasónicos más utilizados. Incluso trae un limpiador de lengua que se conecta al cabezal, digamos, del cepillo, y también hace una limpieza lingual con ultrasonido.
¿ya? Aquí había una fotito de la desorganización del biofilm después de aplicar el cepillo. Hay hartos estudios que lo están avalando. Yo creo que todavía pueden seguirse estudiando. Si alguien tiene interés, se podría comprar uno y ahí nos cuenta. Bueno, ya vimos lo que es el cepillo. Sabemos que lo más importante no es el cepillo, sino que las técnicas de cepillado. Así que ahora voy a hablarles de las técnicas de cepillado. Existen varias técnicas de cepillado, pero las más utilizadas son estas 4. Charters, Bass, Stillman y Forms. No los quiero marear con tantas técnicas de cepillado, por eso les puse estas 4 que se las tienen que saber y muy bien, porque tienen que saber a qué paciente le van a indicar qué técnica, ¿ya? La técnica de Charters se coloca el cepillo en un ángulo de 90 grados hacia el eje mayor del diente. Tenemos que imprimir una suave presión, pero sobre el diente, cuidando que las cerdas no toquen la encía. Y realizamos un movimiento rotatorio, evitando el contacto con la encía. 3 o 4 rotaciones, se retira el cepillo y se vuelve a realizar el movimiento rotatorio. Esto se va a realizar de manera ordenada, empezando siempre por el último molar, cara vestibular, llego hasta el último molar superior y luego empiezo por las caras palatinas, ¿ya? Y esto se repite en la arcada superior y en la arcada inferior. La técnica de Fons es una técnica recomendada en niños pequeños debido a que no tienen mucha destreza para tomar el cepillo. Consiste en movimientos circulares, amplios, con la boca del niño cerrado, y así abarcamos desde el borde de la encía del diente superior al inferior. En general, esta técnica está indicada para los padres que cepillan los dientes de sus niños. Hasta los 6 años más o menos podrían todavía los padres cepillar, y como les digo, siempre siguiendo un orden. Empezamos por el último molar, lado superior, seguimos por vestibular hasta el lado, si empezamos por el lado derecho, seguimos hasta el lado izquierdo, y después por palatino y lingual. Aquí removemos placa y al mismo tiempo se masajean las encías. Existen estos dedales para los niños también, que cuando están entre los 2, 3 años y les empiezan a aparecer los dientecitos, es súper cómodo para los padres poder cepillar de manera más fácil los dientes de los niños, de los bebés. La técnica de Bass es una de las técnicas más antiguas, es la primera que se creó y es la técnica que se utiliza mayormente, ¿ya? Es la más indicada. Esta técnica vamos a colocar la cabeza del cepillo a lo largo de los dientes con la punta de los filamentos en ángulo de 45 grados donde comienza la corona dentaria, como pueden ver en el dibujito. Se tiene que realizar un movimiento vibratorio tratando de introducir las cerdas en el surco gingival. Y luego se hace un movimiento de barrido hacia abajo en forma suave, ¿ya? La técnica de Bass era hasta el movimiento vibratorio. Se hacía solamente un movimiento vibratorio en la zona cervical de los dientes, introduciendo el cepillo, como les decía, en el surco. Y la Bass modificada se le agrega el movimiento posterior hacia abajo, ¿ya? Y bueno, de esta forma vamos avanzando, cepillando las superficies vestibulares de cada diente, superior e inferior. Luego se tienen que cepillar de la misma manera, pero las superficies linguales y palatinas. En la zona de los incisivos, tanto superiores como inferiores, se sugiere colocar el cepillo en forma vertical y se tienen que seguir haciendo estos movimientos suaves, arriba hacia abajo o vibratorios. Finalmente se coloca el cepillo a lo largo de las caras oclusales y se mueve en sentido antero-posterior. Yo quiero ver si me funciona un video para que podamos ver cómo es el control, o sea, cómo es la técnica de cepillado de Bass modificada. ¿Ya? Entonces partimos por molares superiores. Partimos por los molares superiores, por ejemplo, en este caso, se hace esta pequeña vibración y luego el barrido hacia oclusal. Siempre el cepillo en 45 grados mirando hacia la encía
tratando de introducir las cerdas en el surco. ¿Se fijan? Y enseñarle al paciente que tiene que repetir este movimiento 3 o 4 veces por cada pieza, y luego vamos corriéndonos hacia adelante. Entonces la vibración antero-posterior y el barrido hacia-oclusal. Limpiamos todas las caras vestibulares, miren el sector anterior, hasta llegar al molar del otro lado. ¿Ya? Se puede repetir, decir al paciente que repita 3 veces, 4, 5 veces el movimiento por cada diente. En general uno va a alcanzar a cepillar 2 dientes y medio por cada movimiento. Y después nos vamos a el maxilar inferior, lo mismo. Lo más importante cuando ustedes le enseñan una técnica de cepillado al paciente es que le enseñen a que lo haga en orden, ¿ya? Cuando vayan cepillando, fíjense lo que hace aquí la persona cuando está cepillando, le da especial importancia a la curvatura del canino. Cuando estén cepillando, le enseñan al paciente a cepillarse, tienen que decirle que le ponga énfasis al canino y ojalá lo cepille solito, porque generalmente se queda sin cepillarse. Y se realiza el mismo movimiento por palatino y por lingual. Miren cómo cepilla, se fija, los anteriores, aquí vamos a hacer diente por diente. Se hace una pequeña vibración y después se baja. Esa es la técnica de VAS modificada. Y ahora por lingual. El cepillo tienes que meterlo entre medio de la lengua y los dientes. Y hacemos la vibración por lingual y luego el movimiento hacia-oclusal. ¿Se fijan cómo hay que tratar de introducir las cerdas en el surco? Y finalmente, las caras oclusales. Antero-posterior, un barrido de las caras oclusales. Superiores e inferiores. El cepillo entonces, 45 grados hacia la encía, se introduce en el crédice, se hace esta vibración antero-posterior con el barrido oclusal. Y se cepillan las caras vestibulares, palatinas y linguales. Y está indicada en pacientes con gingivitis, con periodontitis y en general en pacientes adultos. Es una técnica que se utiliza bastante, porque además para los pacientes con periodontitis, obviamente realizándola con un cepillo suave, vamos a limpiar bien hacia el surco gingival. ¿Ya? La otra técnica que se ocupa bastante es la técnica de Stillman modificada. En esta técnica, las cerdas del cepillo se ubican en la encía y el resto del cepillo en la zona cervical del diente. ¿Ya? Luego vamos a aplicar una presión contra el margen de la encía, produciendo una isquemia, un blanqueamiento de la encía. ¿Ya? Entonces vamos a presionar la encía en la zona cervical de los dientes, pero posicionando el cepillo sobre la encía y tenemos que generar una zona isquémica. Y luego se van a aplicar movimientos cortos de hacia adelante y atrás del cepillo, similares a la técnica de VAS. Esta pequeña vibración se mantiene por 15 segundos cada 2 dientes más o menos y al finalizar se realiza el movimiento de barrido hacia oclusal. ¿Ya? En general esta técnica se indica en pacientes que no tengan enfermedad periodontal porque estamos presionando la encía. ¿Ya? Está indicada en pacientes que tengan recesiones, pero tenemos que procurar siempre utilizarla con un cepillo suave. ¿Por qué en pacientes que tengan recesiones? Porque este masaje, esta isquemia que se produce en la encía va a fomentar la queratinización de la encía, ¿ya? Entonces, por eso que se indica en pacientes con recesiones. Siempre esta técnica debe ser muy bien manejada y muy bien enseñada a los pacientes porque si no se la enseñamos bien podría generar daño en la encía.
Aquí tenía un video, pero me tinca, no, el video no se los voy a poder mostrar porque no sé por qué no lo pude ver. Pero la técnica de Stillman es muy similar a la de Bast. La diferencia es que el cepillo lo vamos a posicionar sobre la encía, vamos a realizar esta pequeña isquemia en la encía y luego vamos a hacer los movimientos vibratorios, ¿ok? El orden que les mostré en la técnica de Bast es el mismo que se utiliza en todas las técnicas de cepillado. Bueno, teniendo claro las técnicas de cepillado ahora y los cepillos, ¿no es cierto? Vamos a ver qué otros elementos de higiene vamos a indicarle al paciente para mejorar su técnica, su cepillado. Existen muchos dispositivos que van a complementar la eliminación de la placa bacteriana junto al cepillo dental. Tenemos sedas y cintas dentales, existen los cepillos interproximales, hay unos conos de goma que también se meten en las zonas interproximales, palillos interdentarios, no sé si los han visto, en algunos países se utilizan bastante, aquí en Chile no tanto, pero hay países donde incluso en los restaurantes te ponen palillos interdentarios para que la gente se limpie los dientes. Cepillos unipenachos, tabletas reveladores de placa bacteriana, limpiadores linguales, irrigadores y cepillos para prótesis. Toda esta gama de dispositivos nos van a ayudar a mejorar la eliminación de placa bacteriana, sobre todo en zonas que son más difíciles de acceder, como las zonas interproximales. Las sedas o cintas dentales están indicadas para la limpieza de las zonas interproximales o también de las zonas con diastema. La seda es de corte redondo, es como un hilo, ¿no es cierto? Y puede ser con o sin cera. También vamos a encontrar que tienen flúor, hay algunas que vienen con clorhexidina, otros vienen con menta, pero no hay una efectividad probada del flúor ni de la clorhexidina, ¿ya? Sí es importante si les van a indicar a sus pacientes con o sin cera, y eso va a depender también de la destreza que tenga el paciente, si el paciente ha usado antes seda, porque la cera va a ayudar a que el hilo dental o seda se introduzca de manera más suave por el espacio interproximal, pero de acuerdo a algunos estudios se ha visto que las que no tienen cera arrastran mayor cantidad de placa bacteriana. Entonces ahí ustedes tienen que ver, de acuerdo a la motricidad del paciente, qué tipo le vamos a indicar. Y las cintas tienen un perfil plano, es como una cinta, delgado, resistente, y accede también a espacios estrechos, ¿ya? Bueno, de acuerdo a en un estudio se midió la reducción de sangramiento interproximal en 119 adultos y hubo un 35% de reducción de sangramiento interproximal en pacientes que solo se cepillaron y casi un 70% de reducción de sangramiento interproximal en los pacientes que utilizaron cepillo y seda. La seda podía ser con o sin cera o cinta. No hubo diferencias entre ninguna de estas tres, ¿ya? Y sí, en otro estudio se muestra la influencia del uso de la seda en la queratinización de las zonas con gingivitis. Tanto en zonas con gingivitis, comparándolo con sitios sanos, se observó que en ambos aumenta la queratinización de estas zonas utilizando la seda dental. Bueno, y la práctica, ¿cómo se utiliza? Ustedes deben cortar aproximadamente 50 centímetros de seda, se enrolla la mayor parte de ella en uno de los dedos del medio y el resto va a estar enrollado en el dedo del lado contrario. Se tensan de 2 a 3 centímetros de seda y se introduce se toma con los pulgares y se introduce en los espacios interproximales. Se realiza un movimiento suave de cierra, deslizando en el espacio. Se puede introducir en el surco al llegar al borde de la encía, se introduce en el surco, en ambos surcos, y el trozo sucio, una vez que tú lo retiras, el trozo sucio se enrolla en el otro diente y tú liberas del otro dedo tu seda que está limpia y vas introduciéndola entre todos los espacios interproximales. ¿Ya? La seda dental Superfloss es una seda especial que viene
vienen precortadas las tiras de seda, no viene un rollito de seda, sino que van a venir puras tiras. Tienen 3 componentes estas tiras. Primero un extremo rígido, después una porción que viene como esponjosa, que es como una esponjita alargada, y después una sección de seda estándar. La idea es que primero con el extremo rígido uno la pueda introducir, por ejemplo, debajo de un puente o en zonas de pacientes con ortodoncia, y la porción esponjosa te ayuda a eliminar mayor cantidad de placa bacteriana. Vienen en cajita de 50 unidades precortadas. A ver si este video... sí, ahí sí. Entonces ese es el extremo rígido que les decía, se introduce y después viene esta parte que es como una esponjita y esa te ayuda a limpiar y introducirse en el surco o en los brackets para poder limpiar todos los espacios que no accedas con el cepillo. ¿Se fijan? Y después viene una zona de seda normal, que también te ayuda a terminar de eliminar los restos de placa. Está indicada en pacientes con ortodoncia, en pacientes con prótesis fija, en pacientes con implantes, funcionan bastante bien, ¿ya? Los cepillos interproximales. En un estudio se evaluó el efecto del cepillado interproximal con un cepillo interdentario y se determinó que removía de 2,3 a 2,5 milímetros subgingivalmente la placa. Es decir, el cepillo interproximal es capaz de introducirse subgingivalmente más de 2 milímetros, ¿ya? Y en otro estudio se concluyó que el Fusobacterium nucleatum permanecía detectable a las 8 horas y que disminuía en un 50 a un 30% solo en presencia de un dentífrico con detergente en su formulación. Es decir, que a las 8 horas recién podíamos tener presencia de Fusobacterium nucleatum, utilizando el cepillo interproximal. Los cepillos interproximales vienen por colores y cada color va a ser un tamaño distinto, ¿ya? Tenemos que considerar que en cada espacio tenemos que indicar el cepillo más adecuado, que se introduzca de manera holgada y que los filamentos sean los que queden en contacto con el diente y no el alambrito que va por el medio, ¿ya? Para esto nosotros tenemos que conocer las medidas de cepillos que existen y de acuerdo a cada marca, porque por ejemplo la marca Interprox tiene distintos colores, creo que los tengo aquí, claro. Interprox tiene distintos colores de acuerdo a su diámetro. Entonces está el micro, que es el más chiquitito, que tiene un diámetro de 2,4 milímetros, después viene el mini, que es el naranjo, 3 milímetros, y así van aumentando los diámetros. Hay una marca, a ver, aquí los tengo. Hay una marca que es Curaprox, que tiene estas puntitas, no sé si alguien me ve. ¿Me ven o no? No, Sí, a ti te vemos, pero no los cepillos. ¿Hola? ¿Sí? Aló, Sí, sí, sí se te ve. vemos a ti solamente. ujú. ¿Alguien, hay alguien ahí? ¿No me escuchas? ¿Me escuchas? Carla, vemos imágenes, casi no. Carla, ¿Se escucha Israel o no? Sí, ¿sí? Hola, te está hablando la Lili. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? No, yo no yo la escucho a escucho, nadie. Lili. La Carla no nos escucha. Te vemos. Te vemos y te escuchamos, Carla. Mm, Parece que ya no nos escucha. Y parece que Carla no nos escucha. no tengo cursor, ese es el gran problema que tengo. Espérenme.
¿No escuchas, Carla? No lo no escucho a nadie. No nos escuchas. Que se quite el audífono, yo creo. Po. A ver si ahí lo escucho. ¿Ahí nos escuchas? Sí, sí lo escucho. Ah, ya. ¿Ustedes me Ibas a escuchan? mostrar los cepillos Curaprox. ¿Ah? Ibas a mostrar los cepillos Curaprox. Sí, pero es que quiero... Es que, ¿sabes? No sé por qué no veo mi cursor. Desapareció el cursor. No, no se ve tampoco. A ver, espérame. A ver si puedo dejar de compartir, pero no me ve. No. No, no sé qué pasó. No puedo sacar esta cosa tampoco. Profe, avisan que hay una compañera en sala de espera. Israel, ¿te puedes fijar, por favor? Ahí la admitimos. ¿Ustedes ven esta cosa encima o no? Solamente te vemos a ti. Ah, solo me ven a mí. Sí. Dejate de compartir pantalla, Carla. Es que, ¿sabes qué? No sé qué pasa, que... Ahí Ahora sí, estás compartiendo. Sí, ahí pero está. no sé qué pasa, que desaparece mi... Tu desaparece cursor. el cursor, entonces no puedo hacer... Bueno, quería mostrarles estas puntitas, que son unas puntitas de Curaprox, que vienen con los calibres de los cepillos interproximales. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Lo puedes acercar más a la Sí. pantalla? Ahí algo se ve. Sí, se Bueno, ven de colores. Sí. claro, entonces la idea es que ustedes introducen estas puntitas en el espacio interproximal y ahí puedes calibrar qué color le vas a indicar al paciente. Existe sí una complicación con esto, porque en el fondo nosotros le indicamos al paciente, bueno, Curaprox trae un kit de varios colores, pero en general los cepillos interproximales vienen por color. Es decir, nosotros le vamos a indicar al paciente el cepillo, no sé, como el que está aquí, el rosado, el naranjo, el verde. Entonces, si el paciente tiene varios espacios con distintos colores, no le podemos pedir al paciente que se compre los 5 sets de cepillos interproximales. Entonces, por eso es importante poder hacer un promedio y decirle uno, máximo 2 colores, y el resto poder ver si se puede suplir con el mismo cepillado. ¿Ya? Doctora, ¿Sí? ¿estos cepillos interproximales duran un solo uso o No, varios? es una buena pregunta porque los pacientes siempre te preguntan eso. La verdad es que estos cepillos van a durar hasta que se doblen, ¿ya? Y eso pasa más o menos a la semana, a los 5 días de uso. Si el cepillo está bien indicado y entra de manera holgada y los filamentos quedan en contacto con los dientes, debería durar entre 5 y 7 días el cepillo. Y vienen en unos kits donde vienen 5 o 6. Por lo tanto, cada kit debería durar un poquito más de un mes, ¿ya? Si uno lo piensa, es un poquito más caro que la seda, pero limpian mejor que la seda. Y sobre todo en pacientes periodontales, está muy recomendado. En pacientes que tengan toneras amplias, que tengan pérdida de papilas, que son los pacientes que vamos a encontrarnos en periodoncia. ¿Ya? Existen también unos cepillos que se llaman unipenachos, que se indican especialmente en pacientes con ortodoncia, pacientes que tengan diastemas, pacientes con prótesis e implantos soportadas. Es muy práctico porque es capaz de meterse, sobre todo en pacientes que tienen estas prótesis completas sobre implantes, que se llaman prótesis híbridas, que dan espacios de muy difícil acceso para limpiarse. Estos cepillos andan bastante bien.
Es difícil su uso, pero uno tiene que enseñarle al paciente cómo pasárselo. Y también hay que explicarle a los pacientes, como muchas veces ven estos cepillos con un mango largo parecido a su cepillo normal, hay que explicarle que este cepillo viene a complementar lo que hace su cepillo dental habitual y no lo reemplaza, ¿ya? Existen también tabletas reveladoras de placa, las vamos a ocupar harto en la clínica, y lo que van a hacer estas tabletas es revelarnos, decirnos en qué zona se está acumulando la placa bacteriana. Esto nos va a ayudar para poder orientar a nuestro paciente cuando estemos haciendo el control de higiene, cuando ustedes le hagan el índice de higiene al paciente. Esto les va a ayudar para saber en qué zona se está acumulando la placa, y entonces le van a poder decir al paciente, mire, tiene súper bien, no sé, por vestibular, pero por palatino le falta, ¿ya? Para eso son las tabletas reveladoras. Incluso ustedes pueden entregárselas a los pacientes y el mismo paciente en la casa puede ir viendo en qué zonas le faltó limpiarse, ¿ya? Otro dispositivo que ayuda bastante a la limpieza interproximal son los irrigadores. Estos irrigadores ayudan al control de la inflamación mediante un chorro de agua pulsátil que va a ir arrastrando todos los depósitos que quedan entre medio de los dientes. Se utiliza en zonas generalmente de difícil acceso. Está muy indicado en pacientes con ortodoncia, pacientes que tengan implantes, prótesis fija y pacientes también con enfermedades periodontales. No sé si quieren que descansemos un rato o seguimos. Sí, un recreo, porfis. Recreo, ¿no es cierto? Ya. 10 minutos. ¿Cuánto? ¿10? 10, sí, 10. Perfecto, entonces a las 6:15. Ya. ¿Está bien? El reloj dice 6. Ah, no, a las 6. Sí, a las 6:15, dijimos. Ya, Carla, ok. Lo que queda es poquito. Voy a tratar de arreglar esto mientras tanto. ¿Por qué no Está nos grabando. graba? Ahí Sí, está grabando. lo voy a pausar. No. Aquí sí. Estoy compartiendo, sí, ¿no es cierto? Sí, Ya. sí está, se ve la pantalla. Sí, ya. Los agentes químicos se pueden clasificar de acuerdo a primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación tienen eficacia antimicrobiana, pero escasa sustantividad, ¿ya? Esto, eficacia antimicrobiana in vivo. Y son los compuestos de amonio cuaternario, los compuestos fenólicos, fluorados y agentes oxidantes. Los agentes químicos de segunda generación se caracterizan por su alta sustantividad, y aquí tenemos a las clorexidina, aminas fluoradas, triclosan, asociados generalmente a otro compuesto. Y los agentes químicos de tercera generación son aquellos que interfieren con la adhesión bacteriana, y tenemos los aminoalcoholes. Otra clasificación es de acuerdo a la sustancia activa, y así tenemos primero los antisépticos bivanilina, donde tenemos a la clorexidina, alexina y octenidina, los fenoles y aceites esenciales, donde está el timol, el eucaliptol, el triclosan, DAN3 y otros, sales metálicas como el estaño, el zinc, el cobre, y los compuestos de amonio cuaternario, donde están el cloruro de benzalconio y el cloruro de acetilperidil. Todos son antimicrobianos. El primero del cual les voy a hablar es la clorexidina, que me imagino que ya la conocen. Es el agente antiplaca más investigado y se considera el gold estándar para cualquier comparación que queramos hacer con otro agente químico. Tiene propiedades catiónicas, su mayor propiedad, o por lo que se le destaca a la clorexidina, es la sustantividad. Es capaz de disminuir los niveles de placa bacteriana en un 55%, se ha visto que disminuye la inflamación gingival en un 45%. La posología, la indicación de la clorexidina son 15 ml al 0,12%, 2 veces al día por 15 días. Eso anótenlo, ténganlo claro, porque probablemente les va a tocar recetar una clorexidina. Tienen que saber cuál va a ser la posología
y cómo se la van a indicar a su paciente. La clorexidina tiene interacción con el fluoruro de sodio y el laurisulfato de sodio, que generalmente está presente en las pastas dentales. Es por esto que es importante que cuando nosotros indiquemos clorexidina, le digamos a los pacientes que el enjuague se lo realicen aproximadamente media hora después del cepillado, para que no tengamos el problema con estos compuestos que están casi siempre en las pastas, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de la clorexidina? De manera muy resumida, la clorexidina es catiónica, es decir, positiva, y la pared celular es negativa. Por lo tanto, aumenta la permeabilidad celular y provoca la lisis bacteriana. Daña las membranas y finalmente provoca la precipitación y la coagulación del citoplasma. Reduce la formación de la película adquirida sobre la superficie dentaria y además altera la adhesión bacteriana. Yo diría que este es el agente químico que más se utiliza en odontología. ¿Ya? Bueno, las indicaciones. Coadyuvante, la fase de higiene en el tratamiento periodontal, pacientes que tengan una dificultad real de lograr el control mecánico de la placa bacteriana, pacientes, por ejemplo, que tengan algún problema motor. En el caso de úlceras recurrentes, pacientes con predisposición a infecciones orales, pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tengan alto riesgo de caries y previo procedimientos quirúrgicos. En general, todas estas indicaciones tienen que ser evaluadas y analizadas. No significa que, por ejemplo, que a todos los pacientes que tengan dificultad de llegar a un buen control de placa bacteriana le vamos a indicar clorexidina. ¿Ya? Sí, la clorexidina tiene sus cosas malas también. No es tan bacán. ¿Y qué puede provocar? Puede provocar tinciones dentarias, y que son bastante molestas, sobre todo para los pacientes. Alteración temporal del gusto, puede provocar aumento de depósitos de cálculo y también hipersensibilidad. ¿Ya? Esto se ve cuando uno le indica a pacientes por más de 15 días la clorexidina, uno puede ver las tinciones, puede ver el aumento de cálculo, pero la verdad es que las bondades de la clorexidina son tan buenas que finalmente estas son pequeñas reacciones que se pueden mejorar rápidamente con un Destartrage, qué sé yo, pero es muy buen antiséptico. El segundo grupo son los fenoles y aceites esenciales. Su acción en la placa bacteriana no ha sido muy efectiva y se está trabajando en combinarlos con el cloruro de acetilperidina. El más conocido es el triclosan, se usa en jabones, en pastas también, en desodorantes. La dosis en enjuague es al 0,2% de 20 miligramos 2 veces al día. Bueno, uno de los más conocidos es el Listerine. Tiene una moderada acción inhibitoria de la placa bacteriana y su sustantividad es de 5 horas. Y se ha combinado con un copolímero para poder mejorar la retención, y también se ha mezclado con citrato de zinc para aumentar su acción antimicrobiana. Las sales metálicas, las más estudiadas son el cobre, el estaño y el zinc. En altas concentraciones es capaz de inhibir la placa bacteriana, pero tiene alteraciones de gusto y toxicidad. El fluoruro estañoso tiene poca estabilidad al ser usado en productos de higiene oral porque produce hidrólisis con el agua, ¿ya? No presenta efectos secundarios, pero como les decía, poca estabilidad. Y por último, los compuestos de amonio cuaternario, donde tenemos el cloruro de benzalconio y el cloruro de acetilpiridino. El cloruro de acetilpiridino es el más utilizado, al 0,05%. También se ha utilizado en conjunto con clorexidina. ¿No? Aumenta la permeabilidad bacteriana, disminuye el metabolismo celular y reduce la capacidad de las bacterias a fijarse a la superficie dental. El cloruro de acetilpiridino se está utilizando bastante, como les decía, combinado con la clorexidina, y tiene muy buenos resultados. Disminuye las reacciones adversas de la clorexidina, y la verdad es que andan bastante bien.
Además, con todo esto del coronavirus, se ha visto que los colutorios están pasando a estar el punto de mira de toda la comunidad científica debido a la capacidad antiséptica, ya que podrían ser una útil herramienta para frenar la transmisión del virus SARS-CoV-2. Y en este estudio que les puse, aquí fue un estudio que se está realizando en Cataluña, junto con una fundación que se llama La Caixa, y en colaboración con Dental, se descubrió que el cloruro acetilperidiño tiene un efecto antiviral, es capaz de reducir hasta 1000 veces la capacidad de infección del SARS-CoV-2 en un experimento in vitro, digamos. Por ahora ha sido solamente demostrado en estudios preclínicos, se tiene que seguir estudiando y se va a evaluar si es realmente eficaz en humanos, pero es una cosa bien, bien interesante para que nosotros también pongamos ojo en lo que está apareciendo y lo que se está estudiando en relación al coronavirus. Como protocolo, en todas las consultas dentales, nosotros tenemos que pedirle a los pacientes que se enjuaguen con una dilución de agua oxigenada, que es lo que se ha visto que disminuye la carga viral hasta por 2 horas, ¿ya? También en algunas partes se les hace enjuagar, además del agua oxigenada, con clorexidina. Pero esto es una súper buena noticia, saber que tenemos otro agente que podría ayudar a lo mejor disminuir la infectividad del virus o la transmisión del virus. Eso es como algo novedoso. Bueno, y finalmente las pastas dentales, que también son un agente químico que nos van a ayudar al control mecánico de la placa, pero les vuelvo a insistir, no es más importante o igual de importante que el control mecánico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces los pacientes, si no tienen pasta, no se cepillan. Entonces hay que inculcarles a los pacientes que lo más importante es el cepillado y el arrastre mecánico que vamos a hacer de la placa bacteriana. Por lo tanto, a veces pacientes postrados, pacientes, no sé, con alguna complicación, que no puedan lavarse los dientes con pasta dental, tienen que ustedes instruirlos en que lo más importante es el cepillado, más que la pasta que le coloquemos. Obviamente que la pasta nos va a ayudar. Dentro de las funciones de la pasta es reducir la cantidad de placa, disminuyen obviamente el riesgo de caries, remueven tinciones, restos de alimento y además mejoran el aliento. Bueno, los dentríficos o las pastas dentales son compuestos químicos que se utilizan como complemento, como les decía, a la acción mecánica que se realiza con el cepillado dental. Generalmente van a contener agentes terapéuticos, algún agente abrasivo, detergentes, saborizantes y edulcorantes, ¿no es cierto? Y se pueden clasificar de acuerdo a su función como cosméticos terapéuticos o terapéuticos. De acuerdo a su acción se clasifican en anticaries y antibacterianos, anticaries y blanqueadores, anticaries y antisarros, anticaries y desensibilizantes y antigingivitis. ¿Qué agentes vamos a encontrar en la mayoría de las pastas? Un agente pulidor, que generalmente es un fosfato dicálcico, agentes detergentes como el laurilsulfato de sodio, agentes abrasivos, como todas esas sales que están ahí, agentes humectantes como la glicerina o el propilenglicol, algún agente edulcorante que puede ser xilitol, sacarina, sorbitol, y agentes antigingivitis o anticaries, ¿no es cierto? Como el triclosan, nitrato de zinc, permetol o depantenol, que ayudan a desorganizar la formación de placa bacteriana. Bueno, y para finalizar, y espero que todavía haya alguien conectado, les voy a poner unos casos clínicos para que los discutamos. La idea es que aquí ustedes participen y me puedan ir diciendo qué técnica
de cepillado utilizarían y qué elemento coadyuvante de higiene le indicarían o si le indicarían algún colutorio. ¿Ya? Vamos con el caso 1. Esta es una paciente de 17 años. Pueden ver ahí cómo están sus encías, se fijan que están bastante inflamadas, tiene una gingivitis asociada a placa, con presencia de factores locales. Los factores locales en este caso sería la malposición, ¿no es cierto?, que pueden ver en el grupo 5. Tiene un índice gingival de 1,4, un índice de higiene de un 30%, fórmula dentaria completa, tiene cálculo supra y subgingival, en lingual de los grupos 4, 5 y 6. Y además presenta una caries en una pieza 1.6. ¿Qué técnica de cepillado creen que sea la más indicada para esta paciente? ¿Se acuerdan de las técnicas de cepillado? Vas Vas- eso. ¿Más modificado puede ser? Va modificada, puede ser, perfecto. ¿Por qué una de más modificada? Para intentar introducir el cepillo en el suco y Muy eliminar la bien, placa. Vicente. Muy bien. Entonces, una técnica de VAS. Además, es una niña de 17 años, debe tener buena destreza, no es una técnica tan complicada de realizar. ¿Qué le indicarías para la limpieza interproximal? Hilo Hilo dental. Lo dental, ¿por qué el hilo y no un cepillo, por ejemplo? Por el apeñamiento. ¿Ya? Y porque no tiene tanto espacio, no tiene diastemas. No tiene diastemas, muy bien, Lisette. Porque no tiene problemas de motricidad tampoco. Yo creo que ella va a poder usar bien una seda. ¿Algo más le indicarían de las cosas que vimos, como todo ese listado que yo les puse de otros elementos de higiene que pueden servir? Una pasta para para la gingivitis puede ser, colutorio. Sí, ¿un colutorio le indicarían? Colutorio puede ser de tratamiento con el clorexidina y CPC, puede ser el periódico, ¿no? De tratamiento. ¿Ustedes creen que a una paciente de 17 años sea bueno recomendarle, por ejemplo, un colutorio de clorexidina? Qué bueno que lo dijiste. No, doctora. Puede producir tinción. Pero más allá de los efectos adversos de la clorexidina, ¿qué vamos a lograr con la clorexidina? ¿O qué queremos lograr? Eliminar la placa bacteriana. Tratar la gingivitis. Eliminar la placa, ¿no es cierto? Eliminar la gingivitis. Y eso lo podemos lograr si le enseñamos una buena técnica de cepillado a la niña. Sí. 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 ¿Qué podría pasar si, por ejemplo, le damos clorexidina? Aparte de las tinciones, que eso vendría a ser como una cosa menor. Pero ¿qué va a pasar? ¿Se va a dejar de cepillar? ¿Lo va a reemplazar o no? Claro, o puede estarse cepillando mal y con la clorexidina vamos a ver una encía que no sangra. Sí, o sea, estamos tratando la enfermedad, pero no la causa. O sea, tenemos que ver esas Podemos técnicas de enmascararla, higiene. ¿no es cierto? Entonces ahí es importante que ustedes sepan diferenciar cuándo vamos a dar clorexidina, por ejemplo, en un paciente que le hicimos un tremendo tratamiento periodontal y sigue con sitios sangrando, no sé, de un paciente de esas características versus una paciente que por la anatomía de la paciente, por la edad de la paciente, por las características específicas de esa paciente, ella podría mantener sus encías sanas sin necesidad de darle ni un enjuague, ni nada extra. O sea, con su cepillado, una pasta y una seda dental, ella podría estar perfectamente en salud. ¿Sí? Lo otro, recalcar que no solamente por el hecho de tener diastemas uno indica un cepillo interproximal, también el caso de troneras amplias en pacientes con enfermedad periodontal o que han tenido periodontitis, que ya están a lo mejor tratadas, quedan con esos
troneras amplias y ahí es más fácil usar un cepillo interproximal antes que sea dental. Muchas gracias, doctora. ¿Puedo hacer una pregunta al público? Pregunte. Dale nomás. ¿Qué indicaría al paciente? ¿Que ejecute primero el cepillado o primero el hilo dental? El hilo dental. Primero el hilo dental. ¿Por qué? Porque con el hilo dental sacaría los depósitos como más duros entre los dientes y después al cepillarse el flúor de la pasta podría quedarse en esa zona. Yo lo pienso como un poco al revés, porque al cepillarse sacas la mayor cantidad posible y lo que no puedes sacar con el cepillado lo intentas sacar con seda. O sea, yo lo veo de esa forma. Sí, igual apoyo a mi compañero. Yo pienso igual que Lisette, creo que dijo. Sí, yo igual había escuchado por lo menos que era con el hilo primero y después la pasta. No existe un Por el consenso. tema del flúor. Sí, mira, no existe un consenso respecto a que si aumenta la efectividad, pero existe en realidad un estudio muy simple que se hizo y que indicaba que podría ser más beneficioso utilizar primero la seda dental y después el cepillado. Pero no es que uno en realidad sea más efectivo que el otro, no, tampoco hay muchos estudios y tampoco recuerden que el efecto del flúor, o sea, el efecto del flúor tópico permanece si nosotros no hacemos un enjuague después. Si nosotros enjuagamos, pasemos no hilo, no va a haber flúor. Puede ser, en estricto rigor, a veces depende, a algunos pacientes les acomoda más uno que otro. En algunos casos podría ser, no existe un consenso. Yo sé que últimamente yo he leído que se promueve que se use primero la seda. Cuando hasta hace poco no era como indistinto, pero puede ser una duda del paciente y ahí, bueno, hay que leer y decidir por una opción. Pero si ustedes quieren que el paciente tenga un efecto tópico del flúor, tienen que recordar que el paciente finalmente, eso tiene que ver con el enjuagarse al finalizar el cepillado. ¿Ya? Pero es una buena, hay pacientes que se les puede hacer más cómodo o usarlo incluso 2 veces, porque hay pacientes que sienten que tienen la boca tan sucia que prefieren lavarse bien los dientes, después usar la seda y después volver a repasar un poco con el cepillo. Pero era una pregunta que igual es interesante porque los pacientes preguntan. ¿Qué hago primero? ¿Cómo? Sí, los pacientes preguntan, es verdad eso. Yo cuando me hacen esa pregunta les digo que como ellos quieran mientras se pasen el hilo y el cepillo, como ellos quieran. O sea, finalmente lo importante es que el cepillado nunca va a estar completo si no se incorpora la higiene interproximal. Y la higiene interproximal, como dijo la doctora, existen alternativas, depende de cada caso, pero siempre tiene que haber una alternativa para la higiene interproximal. Y no olviden eso, incorporarlo en su plan de tratamiento. Cuando ustedes hagan su plan de tratamiento, no indiquen solamente un cepillo suave, tienen que indicar una higiene interproximal, ¿ya? Bueno, vamos al segundo caso. Paciente de 30 años, sin antecedentes sistémicos, presenta periodontitis. Bueno, esta es la clasificación antigua. No sé, doctora Amaro, ayúdeme cómo sería ahora, pero una periodontitis crónica localizada moderada. Índice gingival 0,9, índice de higiene 28. Y presenta múltiples recesiones en el grupo 2 y 5. ¿Qué técnica de cepillado le indicaríamos?
La Stillman modificada. Una Stillman. Pero no, que la Stillman es para personas que no tienen periodontitis, pero sí recesiones. Ya, entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? Puede ser una VAS también. Está Una base, indicada para una pacientes con periodontitis. charter para que no haya pérdida de inserción. Es que acuérdate que la de Charters no toca la encía. Entonces no nos serviría esa técnica. Yo creo que tenemos que pensar en analizar el caso específico. Por ejemplo, esta paciente presenta una periodontitis localizada. ¿Podría ser una de VAS? Sí. ¿Podría ser una Stillman? También. Lo importante es que ustedes sepan justificar qué técnica le van a indicar. ¿Qué tipo de cepillo le indicarían a este paciente? ¿Suave? ¿De cerdas suaves? ¿Ya? ¿Alguien más? Hay unos Cepillo. ultra suaves igual, pero no sé si será mucha diferencia. Sí, no, muy bien, puede ser un ultra suave. Para este caso, sí. El Curaprox Ultra Soft. Hay un ultra soft, sí, que es el ultra suave de Curaprox, súper. Súper buen cepillo para un paciente así con recesiones. ¿Qué otra cosa, qué agente químico en este caso indicarían? ¿Podrían indicar alguno? ¿El cepillo interdental? Un cepillo interdental vendría súper bien, muy bien. No, pero yo decía un agente químico. ¿Se les ocurre algo? Si el paciente tiene recesiones. ¿Qué podría Acá con periodontitis sí o sí, un colutorio con clorexidina tendría de tratamiento. Ya, pero de nuevo, vamos a lo mismo que pasaba con el otro caso. Yo creo que antes de indicar la clorexina tenemos que hacer el tratamiento periodontal, ver cómo evaluar cómo evoluciona el paciente y de ahí pensar en indicar la clorexidina. No pensemos en la clorexidina como que démosela a todos, porque como te decía, la clorexidina nos puede enmascarar el cuadro, podemos pensar que el paciente está controlando su placa y finalmente va a ser más efecto de la clorexidina que lo que haga el paciente. Pero yo me refiero a que si el paciente tiene recesiones, ¿podría tener sensibilidad, por ejemplo? Habría que darle una pasta para sensibilidad. Una Una pasta, pasta de sensibilidad. muy bien, una pasta para la sensibilidad. ¿Sí? Profe, y estas pastas es como esta que es bien antigua, la Parodontax, que es como herbal y dicen que es como para los problemas gingivales. ¿Sirven o no? Eso le iba a preguntar de antes. Sí, mira, yo se las puse en el paso práctico de pastas, porque es interesante eso, porque hay muchos pacientes que preguntan por pastas sin flúor, porque hubo un movimiento a nivel mundial que el flúor es malo y que es tóxico y que la gente se envenena y se muere. Entonces hay mucha gente que pregunta y te preguntan, no, yo no quiero usar pastas con flúor. No existe, para que ustedes sepan, no existe evidencia de eso. El flúor no es que te intoxique, nadie se ha muerto por eso y no es así. Los beneficios del flúor son enormes. La fluoración del agua a nivel nacional en el país ha disminuido mucho, por ejemplo, la incidencia de caries y no hay registros de intoxicaciones, ni mucho menos por flúor.
pero aún así hay pacientes que les van a pedir. Está la parodontax y hay otras pastas que yo les puse ahí en el paso práctico que no tienen flúor. Si hay pacientes que las quieren usar... Pero, Carla, la parodontax no es con clorexidina. No, A mí bueno, me suena que tiene clorexidina. Hay una No tiene clorexidina. No. ¿Qué tiene? la parodontax es una que es Sí, como herbal, lo que sí, como hierba. una acotación. Siempre es bueno que ustedes también prueben los productos que le van a indicar a su paciente. La parodontax, la anterior, es muy salada y que la verdad es que es casi imposible usarla. Yo siempre le decía al Sí, paciente, sobre bueno, todo la blanqueadora. si es que la quiere usar o no, porque realmente es muy desagradable. Entonces ustedes tienen que saber, tienen que conocer los productos que van a indicar y explicarle al paciente, para que así no sea sorpresa de que se compren un tremendo tubo y al final no lo van a usar. Entonces siempre es importante también eso siempre tenerlo presente. Pero no tiene clorexidina la parodontax. No, no me sonaba. Tiene Entonces, ¿cuál es la extractos otra? herbales. Al menos eso vi. Sí, sí, es como natural. Y ahora que está toda la onda natural, Pero yo creo que también en esto es súper importante la labor que tiene que hacer el odontólogo de informar, porque es cierto que existen estos movimientos, así como existen los antivacunas, hasta los antiflúor, que son más o menos primos hermanos, pero finalmente nosotros también tenemos la obligación de demostrarles de que la evidencia que sostiene esas afirmaciones es ninguna, porque no es que parece, no, es que no es ninguna. La neurotoxicidad que se le atribuye al flúor es una sagrada estupidez. Y eso en realidad tenemos que decirlo a los pacientes, porque esta es una generación, o sea, ustedes son jóvenes, ustedes tienen, no sé, 25, ustedes no recuerdan lo que eran las caries en Chile hace 20 años atrás. Cuando yo estudié odontología, yo tenía a niños en pediatría con tasas en todos los molares. Esos eran los niños que existían hace 30 años atrás. Y hoy día eso no existe gracias a la masividad de la fluoración del agua. Entonces es importante que la gente también tome conciencia de no avivar la pipa, como digan buen chileno, finalmente con esto, porque el flúor tiene unas ventajas enormes y ahora que está envejeciendo la población, el flúor es una gran instrumento que tenemos para trabajar y el tema de todo lo que es las caries radiculares, que es el gran tema que se viene en pacientes, por ejemplo, que van a tener enfermedad periodontal controlada o con periodonto disminuido, que van a tener exposición cervical y que van a tener un mayor riesgo a caries cervicales. Entonces, en los adultos mayores está comprobadísimo el efecto que tiene la alta dosis de flúor, y si estamos entonces fomentando la tontera de los antiflúor, tenemos que, yo creo que, como dice Carla, tenemos que conocer los productos, los pacientes preguntan, conocerlos, pero también informarlos de que no existe ninguna evidencia y en realidad lo que sale en Facebook sale en Facebook. Pero eso. exactamente, doctora. Doctora, ¿y estas pastas que salieron ahora y están de moda para blanquear los dientes, las que son con carbón activado? Esas igual tienen como un efecto negativo en la encía, si no me equivoco, ¿no? Sí, esa pasta de carbón activo yo también se las puse en el paso práctico, también para que las conozcan. Hay una con carbón activado, hay una con, no me acuerdo qué tiene, pero se llama algo así como AP24, que fueron muy famosas, la gente las vendía por Facebook o por internet. No hay nada comprobado, hasta el momento, chicos, no hay ninguna pasta que blanquee los dientes. Eso es mentira. Y eso también es bueno que ustedes se lo informen a sus pacientes. Lo que pueden hacer... Es un efecto abrasivo, el de las pastas. El del carbón. El efecto de blanqueamiento. Eso, no, y el de carbón activado es súper nocivo porque desgasta el esmalte. Lo raya. Es como pasarse casi que virutilla por los dientes. Es importante eso que ustedes lo tengan súper claro. Las pueden comprar para probarlas y todo eso, pero no son pastas que provoquen blanqueamiento. Hay una de Oral-B, que me acuerdo que promocionaba Shakira y que era, no me acuerdo cómo se llama, y que también fue muy famosa y los pacientes me preguntaban harto porque traía unas tiras, sí, que eran algo así como un teflón que te ponías encima de los dientes y que te blanqueaba. Eso tampoco es cierto, no blanquean. No. Y como dice acá un estudiante, además son caras. Súper caras. Súper caras. Sí, conviene comprarse una Caristop y que cuesta 10.000 en vez de esa.
Exacto. Bueno, esa Y es lo otro es ese es el rol que la... tenemos nosotros como odontólogos de informar a la población, como decía la doctora Amaro, es fundamental eso. Sí, pero sí hay que tener cuidado, ¿ah? Porque yo me he encontrado con estas personas de, por ejemplo, del tema del flúor, que generalmente son personas, yo creo que tiene razón la doctora Amaro cuando dice que son medios primos hermanos de los antivacunas. Generalmente son personas que no leen mucho, que se quedan con lo que vieron en internet, pero que son más o menos agresivas. Entonces a veces hay que tener cuidado en cómo uno los trata, cómo les explica, no hacerlos sentir que son tontos porque piensan así, saber entregar bien la información y finalmente decirles que la decisión la toman ellos. Ustedes les informan, pero si esa persona quiere lavarse los dientes con carbón, bueno, se los lave con carbón. Ustedes mucho más allá no pueden. Sí informarles y decirles. Pero a veces, generalmente, sobre todo ahora, se han formado grupos muy radicales, muy poco tolerantes, que creen siempre tener la verdad y en todo orden de cosas se los van a encontrar. Así es. Así que igual, ojo con eso, cuidado. Ya, y el último caso para ir cerrando, porque ya van a ser las 7, paciente de 78 años, con hipertensión controlada, presenta artritis reumatoidea, limitación de movimientos finos, desdentada parcial superior e inferior, portadora de una base metálica, superior e inferior, y presenta periodontitis crónica generalizada severa. ¿Qué cepillo le indicaría? ¿Uno ¿Uno eléctrico? ¿Un ¿O eléctrico? sónico? ¿O un sónico? Sí, depende de la capacidad de pago del paciente también, porque esos son más caritos. Pero un cepillo eléctrico podría ser para esta paciente. Si fuera un cepillo manual, por ejemplo, ¿qué tipo de cepillo sería? El más suave posible. Un cepillo suave, puede ser un ultra suave, puede ser un vitisperio, que también es un cepillo especial para pacientes periodontales. Y ojalá que alguien le pudiera ayudar en lavarse los dientes, Ya. en caso de que sea manual. ¿Qué técnica de cepillado le indicarían a esta paciente? Porque no sé si se los dije, pero recuerden que los cepillos eléctricos igual hay que manipularlos, no es como dejar que el cepillo limpie solo, uno tiene que generar un movimiento también. ¿Le indicarían una base o una estilma? Tal vez una Fons. Puede ser. ¿Qué opina el resto? Pero esa está indicada para niños, ¿o no? Sí está indicada para niños, pero quizás el movimiento sea más simple realizar para ella. Sí, mira, ¿Para yo el creo paciente? que tienes la idea, Sandra. Yo no le indicaría una Fons a este paciente porque con esos dientes la verdad es que una Fons no le va a limpiar nada. Pero sí a lo mejor para una paciente de 78 años buscar una técnica más simple, porque quizás la vibración de una base o de una estilma la paciente no la va a lograr. Entonces a lo mejor buscar una técnica más simple, puede ser una técnica de barrido simplemente, pero que la paciente lleve un orden cuando se cepilla y logre cepillar todas las superficies de los dientes. ¿Qué otra cosa le indicarían aparte del cepillado normal, digamos? Cepillos interproximales. Cepillos interproximales, ¿no es cierto? Aquí está súper claro que tienen que ser cepillos interproximales. Probablemente un cónico o uno de los más, de diámetros más grandes. ¿Y para la prótesis? Sí, cuidado de la Doctora. prótesis y limpieza. Seguramente hay muchos que duermen con ella, ¿o no? Pero además tiene que tener un insumo para limpiar la prótesis en forma individual. Recuerden que la prótesis no se limpia con el mismo cepillo de dientes. Doctora, ¿está indicado el cepillo interproximal considerando que tiene dificultad para hacer movimientos finos? Yo creo que el uso del cepillo interproximal es más fácil para un paciente que el uso de la seda, por ejemplo.
Entonces, si consideramos esas troneras, esos diastemas, probablemente a esta paciente le va a ser más fácil y va a limpiar mejor con un cepillo que con una cera. A mí me gustaría hacer una cosa en mi experiencia que tengo yo con adultos mayores. A veces el paciente, es cierto, movimientos tan finos puede que se le dificulte, como la vibración muy específica, pero un buen barrido, y como dijo la doctora, en forma ordenada un paciente lo puede hacer sin problemas. Uno de los principales problemas que puede tener un paciente con la artritis, a diferencia, por ejemplo, del Parkinson, que es otra cosa, que es la aprensión y el Parkinson más complejo, en la artritis los pacientes tienen dolor en la aprensión. Entonces, una cosa ahí es, a veces más que el cepillo mismo, es modificar el mango del cepillo. Porque los cepillos en general no son muy anchos. Hay algunas opciones que a mí me han resultado. Una es muy simple y pedirle al paciente que en la casa lo modifiquen, por ejemplo, con un poco con esta esponjas ¿Goma Eva? de cocinar o con goma eva, y eso con wincha. Y otra cosa que a mí me funciona bastante bien es indicar en esto el cepillo Itis Junior, que es más anchito. Y es chiquitito así la cabeza, pero no importa, porque la cabeza, ese paciente va lentamente, diente por diente. Incluso a veces pacientes que tienen un reflejo nauseoso, así que una cabeza chica va ideal. Y el manguito es más ancho. Y funcionan bien. Yo tengo pacientes mayores que usan el Vitis Junior. Y ni un problema. Aunque es chiquitito, porque incluso, además, tan chico no es una cabeza como lo de los petit. O sea, y es bastante más ancho el mango, es mucho más ergonómico para el paciente. Yo creo que más adelante, algún día espero, podamos hacer un taller de cómo individualizar cepillos con algún terapeuta ocupacional, porque es algo que se viene, porque los pacientes, más que este movimiento, lo que les duele es tomar el cepillo tanto rato por la presión fina de un cilindro demasiado delgado. Eso genera mucho dolor en las manos. Muy interesante, doctora. Muchas gracias. Y finalmente, para que no se nos olvide, la limpieza de la prótesis, ¿ya? Como decía la doctora, hay cepillos especiales para limpiar las prótesis. A veces son caros. Yo, en general, lo que les recomiendo a los pacientes es que compren una escobilla de uñas que tiene un buen manguito para poder cepillarla y la laven bien con agua y un jabón neutro. Ya explicarle a los pacientes que las prótesis son de acrílico, no son dientes, por lo tanto no necesitan pasta, ni flúor, ni nada de eso. Necesitan agua y jabón para poder eliminar bien todos los depósitos que quedan de restos de alimentos, placas, etc. ¿Ya? Eso. ¿Algo más, doctora? Estamos en la hora. No sé si quieres agregar algo más. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Yo les quería preguntar, que de hecho mi hermana me hizo el alcance de si hay algún estudio o algo que compare la efectividad de los cepillos de bambú que salieron ahora último con como los cepillos convencionales plásticos. Yo no he visto nada por el momento, pero es verdad que están súper de moda los cepillos de bambú. También se los iba a decir, se los iba a comentar. De hecho, yo sé Eso que no es un tema Collins de... es un cepillo de bambú, pero no he visto nada relacionado con él. Pero no eso más que por el desecho del plástico del mango, solamente. En el estricto rigor, yo tengo entendido que el filamento, ahí tenemos que fijarnos si la estructura del filamento diferencia en la eficacia de la remoción, pero en estricto rigor no debería ser tan diferente, creo yo, en teoría, no he leído, pero habría que ver bien el material del filamento, porque finalmente el mango es de bambú, pero el filamento es de Tynex, no es de Tynex, ¿de qué es? Porque si es un filamento natural, el problema de los filamentos naturales y por los cuales se desecharon antiguamente era por el tema, bueno, porque facilitaban sobre todo el crecimiento bacteriano. Entonces hay que como buscar un poco de qué es el filamento. Pero yo creo que es una súper buena alternativa, sobre todo para disminuir los residuos. Bueno, bien están de moda en eso, que eso me causa más preocupación de las pastillas como de pasta de dientes. Son Sí, sulfuras esas pastillas. unas pastas de dientes sin agua, que al final son pastillas. ¿Y para qué? ¿Y no se pueden... ¿Vienen en pastillas las pastas de dientes? Eso no lo había escuchado. Sí, vienen en Sí, es frasco una de vidrio pastilla. y como recarga, entonces si uno
va dejándola ahí y no bota tubos de plástico. Ese es como el principio. Pero, ¿y eso viene duro o lo pones sobre el cepillo? ¿Cómo lo haces? No, son como pastillas masticables. Y ahí genera espuma. Pero O la saliva de ¿no te uno. cepilláis? No, uno genera espuma y de ahí uno se cepilla. Eso es como, al menos, tienen video, ha aparecido bastante en Mira, redes sociales. Como que se activan con la saliva de uno. Pero para eso mejor es usar solamente el cepillado y no usar pasta. No, pero es que trae flúor y trae los componentes de la pasta, porque debe tener componentes No trae flúor. No trae flúor. No, yo ya no, investigué sobre eso y no traen flúor. Entonces no tiene No, pero sí mucha hay, hay versión sin flúor y con flúor, al menos la que venden en la farmacia. Yo creo que, o sea, no debería ser, a ver, yo creo que no tiene ninguna, o sea, se disuelve y después tú usas el cepillo, bueno, da lo mismo si se lo pusiste a la pasta, finalmente el cepillo, es la pasta, es un medio químico que facilita el cepillado. Eso es la pasta. Y que además se le agrega un aditivo que es el flúor para tener una actividad anticaria. Pero es finalmente eso, es un medio, obviamente que al tener como un poco de jabones también facilita mayor la repulsión de la placa, eso. No debería, o sea, en teoría se podría, no veo por qué no podría ser efectivo. ¿No? No, debería igual, yo creo que un poco de hábito, quizás. Lo que sí que sea con flúor, o sea, yo soy de la opinión que la gente siempre tiene que ponerse el flúor lo más que pueda. Yo creo que también habría que evaluar el tamaño como de la partícula que libera la pastilla, porque puede ser más abrasiva que la pasta en tubo. No, puede ser. Sí, Eso hay afecta. que ver por las características que tiene. Sí. Bueno, lo importante es que acá ustedes se pueden dar cuenta que tenemos una gran batería de elementos, tanto de control mecánico y químico, para poder realizar un buen control de placa. Y es importante que ustedes las reconozcan, las conozcan, sepan las que encuentran las que se encuentran en el comercio, y en relación a eso, hacer una planificación de control de biofilm de cada uno de los pacientes de forma personalizada. Eso es bien importante que les quede claro en esta presentación que hizo la doctora Bertrand. Y en relación a eso, viene el taller que ustedes van a tener que realizar en grupos. Un taller que van a tener que hacer un video. ¿Me dejas compartir? Ah, no, ahí está. ¿Pudiste? Sí, aquí pude. En todo caso, esto yo se los voy a subir a Cibeduc para que lo tengan. Es un taller que la idea es que hagan justamente un plan de control de biofilm, pero en forma más lúdica a través de un video, ¿ya? Que este mismo video puede servir a ustedes posteriormente con sus pacientes, hacerles este control de placa a través en forma online, o entregárselo al paciente para que lo vea en forma repetitiva, porque siempre es importante que uno tiene que estar reforzando permanentemente lo que uno le enseña al paciente, sobre todo lo que es control de biofilm. Es muy fácil que se olvide el paciente, o a veces se ponen nerviosos y entienden la mitad, escuchan la mitad. Entonces, si ellos tienen algo que permanentemente pueden estar revisando, les va a ayudar mucho. Sobre todo en lo que es tratamiento periodontal, que es fundamental lo que es control de biofilm, para que tengamos buenos resultados con el tratamiento. Entonces, un video que no va a ir más allá de 1 minuto y medio, que ustedes en forma dinámica, que sea motivante, en forma creativa, le expliquen a un paciente cómo debe realizar su control de biofilm, ¿ya? Y para en ese video ustedes van a incluir los elementos de higiene que le van a indicar al paciente, la técnica de cepillado que le van a indicar y la higiene interdentaria. Entonces vamos a dividir el grupo en 10 grupos, el curso, perdón, en 10 grupos, y el grupo 1 y 6 van a hacerle una planificación de plan de biofilm a un paciente con gingivitis. El grupo 2 y 7, un paciente que tiene periodontitis. El 3 y 8, un paciente con tratamiento de ortodoncia fijo. El grupo 4 y 9, un paciente portador de prótesis removible parcial. Y el grupo 5 y 10, un paciente rehabilitado con prótesis fija plural sobre implantes. Entonces, ustedes acá, yo se los voy a subir esto, no necesita que lo vean ahora en forma inmediata, van a estar los grupos. Entonces el grupo 1 y 6 ve un tema, el 2, la idea es que sean distintos,
es decir, que sean 10 videos que vamos a revisar posteriormente, ¿ya? La fecha de entrega de este video, como nosotros cambiamos la prueba práctica, le vamos a dar hasta el 18 de enero para que lo entreguen. Por lo tanto, el otro lunes van a tener libre para que puedan trabajar en esto, ¿ya? Si se dan cuenta, es un video corto de no más de... la idea es que se puedan juntar en este horario y lo puedan realizar, y ojalá participe todo el grupo, ¿ya? Lamentablemente ustedes son muchos, entonces no pudimos dividir en grupos más pequeños, pero la idea es que trabajen todos y saquen un buen producto que, como les digo, les puede servir, les va a servir para el otro año cuando estén con sus pacientes. Y el 18 entonces vamos a ver los videos y después nosotros les vamos a colocar una nota. Así que va a ir una pauta con las cosas que nos van a interesar a nosotros que vamos a evaluar, ¿ya? Y después nos quedaría el 25, la prueba práctica, que va a tener que ver justamente toda esta materia, más lo que es instrumental y también algo de ficha clínica, que también yo se los voy a subir toda esa información del temario posteriormente. Entonces van a tener tiempo para estudiar, van a tener tiempo para hacer el video, yo sé que están con muchas pruebas, con muchas evaluaciones, por eso no los quisimos recargar tanto en esta última instancia. Esa es la idea, ¿ya? Ojalá que mientras más creativos sean, ustedes son jóvenes, les gustan esto de la tecnología, así que pueden salir cosas bien entretenidas, pues eso va a depender de ustedes. ¿Estamos? Doctora. Gracias, profe. Sí. Tengo una consulta. El día 18 se presentan los videos, pero ¿se mandan antes? Sí, la idea, ahí les vamos a poner la fecha, es decir, yo creo que el mismo 18 en la mañana les vamos a poner una hora para que lleguen antes, sí. Y ahí les vamos a subir esa información a Cibedugo hoy día. Y van a tener casi 2 semanas para poder hacerlo y puedan juntarse en algún momento. Ya, gracias. Lo otro Y que lo del... con Sandra estuvimos viendo el tema de las evaluaciones y de los porcentajes, entonces yo me había equivocado igual porque la verdad es que podemos dejar sin nota actitudinal, no cambiando mayormente los porcentajes. Entonces estuvimos viendo y quedaría la primera evaluación un 25%, la segunda evaluación un 30%, en la prueba práctica un 25% y los talleres un 20%. Es decir, cada taller, el taller que ya hicieron de fotografía un 10%, y un 10% el video que vayan a hacer en esta oportunidad. Así que ahí yo encuentro que estamos bien con los porcentajes y no eliminamos la nota actitudinal, que la verdad que para nosotros es un poco complejo evaluar, porque es más difícil que participen en esta modalidad online. Hay algunos que más se atreven, otros no se atreven, pero eso no significa que uno esté más interesado o menos interesado. Entonces, preferimos como grupo, encontramos que es mejor eliminarlo y así no perjudicarlos a ustedes. Pues, y solamente tener nota en las actividades que ustedes han hecho durante el semestre. Sí, doctora, está bien. Bien, Alfonsina, gracias. Yo les voy a subir toda esta información para que la tengan, para los que no están, hoy día no estuvieron, los que ya se han retirado, tengan toda la información. Igual les vamos a subir la actividad de hoy día. Disculpe, doctora, no entendí bien. Entonces, ¿los talleres se dividieron como en 2 notas? Es decir, que igual los dos son 20%, la suma de los dos un 20%, da lo mismo. Es decir, la primera prueba un 25%, la segunda un 30%, la tercera, la prueba práctica un 25% y los talleres en un 20%. Ya, gracias. Ya, Sandra. ¿Estamos entonces? Que tengan una buena tarde, cuídense mucho. Ya, profe, que esté bien. Chao. Que estén bien. Estén bien, doctora. Feliz año, pues yo no les había saludado, así que tengan un muy buen 2021. Para usted igual. Igualmente. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Eliminen. Ay, corta la grabación.